Hola, en este tutorial te presentamos el nuevo informe Actividades. A través de este informe podrás consultar los datos de asistencia de las actividades dirigidas programadas en tu centro. Además, podrás analizar estos datos de asistencia no solo en relación a las actividades dirigidas, sino también a los empleados vinculados a dichas actividades, así como al día y hora en el que se imparten. Esto te permitirá realizar un análisis más completo de los factores que inciden directamente en el porcentaje de uso de tus clases. Además, incluimos dos indicadores que resultan fundamentales para que puedas medir la rentabilidad de tus actividades. Estos indicadores son la asistencia versus el aforo y la asistencia versus el target. Recuerda que el target es esa asistencia mínima que deben tener tus clases para que resulten rentables. Por último, como entendemos que tus clientes son lo primero, incluimos un indicador fundamental como es el índice de satisfacción de tus clientes en base a la experiencia vivida tras acceder a una actividad colectiva de tu centro deportivo. Sin más, pasamos a analizar este informe. En primer lugar, accede a TG Manager con tu usuario y contraseña. A continuación, dirígete al menú lateral desde la sección Informes, Actividades. Como puedes comprobar, este informe se organiza en 5 categorías, las cuales te permitirán consultar datos de asistencia a nivel general, por día, por actividad, por franja horaria y por empleado. Comencemos analizando la categoría general. Antes que nada, lo primero que debes hacer es establecer un rango de fechas de consulta de dicho informe a través de los campos correspondientes. Además, deberás determinar qué datos de asistencia en cuanto a las actividades dirigidas impartidas se van a mostrar en pantalla en base al estado de los técnicos que la imparten. Es decir, mostraremos en pantalla actividades de empleados activos, de baja o todos. Los primeros datos que aparecen en esta categoría son datos generales de asistencia relativos a las actividades impartidas entre el rango de fechas seleccionado. Estos datos son los siguientes: número de actividades totales, tiempo total de las actividades impartidas medidas en minutos, número total de instructores, número de actividades canceladas, aforo máximo permitido, target en cuanto a usuarios configurado previamente, asistencia total registrada en las actividades dirigidas entre el rango de fechas seleccionado, asistencia versus el aforo, es decir, porcentaje de ocupación que han tenido tus clases, y asistencia versus el target, es decir, porcentaje de ocupación que han tenido tus clases en base al target configurado previamente. Si este porcentaje es mayor que 100, simplemente quiere decir que el grado de ocupación ha sido mayor al target fijado. En el resto de gráficas podremos consultar datos de asistencia relativos a los siguientes aspectos: número de actividades por día, asistencia media por día, índice de satisfacción por empleado, asistencia media por franja horaria, asistencia total por grupo de actividad y asistencia media por empleado. Cada una de las gráficas que aparecen en pantalla muestran una serie de opciones comunes. Estas opciones son las siguientes. El icono de interrogación te permitirá visualizar a mayores información relativa a la gráfica que estás consultando. Para ver dicha información, simplemente haz clic en el elemento seleccionado. La opción
Modo de enfoque te permitirá consultar los datos de la gráfica en una pantalla independiente. De esta forma podrás analizar los datos de asistencia, en este caso por día, de una forma más sencilla y detallada. Para volver a la pantalla principal, simplemente haz clic en la opción Volver al informe. Además, cada gráfica dispone de una serie de opciones adicionales no menos importantes, como son las siguientes. Exportación de datos. Te permitimos exportar los datos de dicho informe en formato Excel o CSV, simplemente haciendo clic en el botón Exportar. La opción Permitir mostrar datos te permitirá visualizar los datos de la gráfica a través de una tabla de valores y en una pantalla independiente. Simplemente haz clic en el elemento seleccionado. Como en el caso anterior, para volver a la pantalla principal, haz clic en la opción Volver al informe. La opción Destacados te permitirá visualizar la gráfica que estás consultando por encima del resto de gráficas de dicho informe. Para volver a la pantalla principal, simplemente haz clic nuevamente en la opción Destacados. Por último, dispones de una serie de opciones que te permitirán ordenar los elementos que estás consultando en dicha gráfica, bien por orden descendente, ascendente o bien ordenando por los elementos que se están consultando en dicha gráfica. Como te decía anteriormente, cada una de estas opciones son comunes en todas las gráficas que aparecen en esta categoría del informe. Recordarte que es muy importante que utilices el signo de interrogación para consultar a mayores qué información es la que se está consultando o se está mostrando, mejor dicho, en cada una de las gráficas mostradas. Aquellas gráficas que presenten más de una jerarquía de datos mostrarán o te mostrarán las siguientes opciones. La opción Expandir todo un nivel en la jerarquía te permitirá visualizar en una misma gráfica todos los niveles de jerarquía de datos que componen la misma. Simplemente haz clic en el elemento seleccionado. Como podrás comprobar, en la gráfica ya no solo aparecen los datos de asistencia por grupo de actividad, sino también por cada una de las actividades que componen cada grupo. Utiliza la opción seleccionada para deshacer los cambios. A través de la opción Ir al siguiente nivel de la jerarquía podrás visualizar el siguiente nivel de datos en una gráfica independiente. Para ello simplemente haz clic en el elemento seleccionado. Como podrás comprobar, ahora podemos analizar los datos de asistencia por tipo de actividad. Para deshacer los cambios, volvemos a seleccionar el elemento mostrado. Por último, utiliza la opción Activar Explorar en profundidad para, tras clicar en un elemento de la gráfica, poder consultar todos los niveles de jerarquía del elemento seleccionado. Por ejemplo, si hacemos clic en el grupo de actividad dirigida cardio, veremos que el resto de gráficas van a mostrar los datos relacionados a ese grupo de actividad. Este es una de las principales novedades del nuevo informe Actividades. Como puedes ver, nos permite un nivel de navegación donde todos los datos están interrelacionados entre sí. Igualmente, si yo hago clic en alguno de los elementos de las gráficas anteriores, por ejemplo, en el martes, el resto de gráficas solo me mostrarán los datos relativos a ese martes. Por ejemplo, entre el rango de fechas seleccionados vemos que el número de actividades impartidas por día, es decir, en los martes, ha sido de 13, con una asistencia media de 66,54, un índice de satisfacción en concreto, es decir, todos los datos que aparecen en las diferentes gráficas están relacionados con el elemento que hemos seleccionado. A continuación pasamos a analizar la categoría día.
En la categoría día, además de poder consultar los datos generales de asistencia de las actividades dirigidas e impartidas entre el rango de fechas seleccionados, el cual es común en todas las categorías, podremos analizar los siguientes datos: número de actividades por día, asistencia media por día, asistencia versus el aforo por día y el índice de satisfacción por día. A mayores, en la parte inferior de la pantalla aparecerán todos los días de la semana y los siguientes datos relativos a cada día: número de días, número de actividades, duración total, aforo total, asistencia, target fijado, asistencia versus el aforo, asistencia versus el target, promedio de asistencia y desviación de la asistencia versus el aforo y desviación de la asistencia versus el target. Es decir, si hacemos clic en un elemento en concreto, por ejemplo, el lunes, veremos que entre el rango de fechas seleccionados se han impartido, hay un total en primer lugar de 34 lunes, se han impartido un total de 8 actividades, la duración total en minutos de 360, aforo total 370 usuarios, asistencia total 68 usuarios, target fijado 73. La asistencia versus el aforo es de un 18,38%, es decir, este es el grado de ocupación que he tenido en mis clases los lunes entre el rango de fechas seleccionado. La asistencia versus el target es de un 93,15%, es decir, la asistencia en base al target fijado ha sido muy superior. El promedio de asistencia por actividad es de 8,5 usuarios. Y por último analizamos la desviación de esta asistencia versus el aforo y versus el target. Igualmente, si hacemos clic en algunos de los elementos de las gráficas anteriores, podremos ver cómo el resto de gráficas solo muestran los datos relativos al elemento clicado. En este caso, hemos hecho clic en el día de la semana, lunes, de forma que el resto de gráficas solo me muestran los datos relativos a ese lunes, en cuanto a asistencia media, asistencia versus el aforo, índice de satisfacción, etc. Y como podéis comprobar también, en la gráfica inferior solo van a aparecer resaltados los datos relativos a ese lunes. Como os decía anteriormente, esta funcionalidad, esta forma de navegar y de consultar los datos de forma interrelacionada es una de las principales novedades de este nuevo informe. A continuación pasamos a analizar la categoría actividades. Como hemos comentado en las categorías anteriores, la primera información es relativa a esos datos de asistencia generales entre el rango de fechas seleccionados y el resto de gráficas nos muestra la siguiente información. Asistencia por actividad, asistencia por grupo de actividad, asistencia media, índice de satisfacción por grupo de actividad y número de actividades impartidas. Esta categoría funciona exactamente igual que la anterior. Disponemos de una tabla de datos en la parte inferior donde podemos analizar cada una de las actividades impartidas entre el rango de fechas seleccionados y si hacemos clic en alguna de estas actividades a través de la tabla de datos o bien a través de las gráficas superiores, podremos analizar en profundidad los datos de asistencia de la actividad en cuestión. En este caso, he seleccionado la actividad de CrossFit y en las gráficas superiores todos los datos de asistencia, asistencia media, asistencia versus el aforo, índice de satisfacción, son relativos a esa actividad en concreto. La siguiente categoría es la asistencia por franja horaria. En esta categoría podremos analizar la siguiente información. Número de actividades por horas, asistencia media por horas, índice de satisfacción por horas,
y asistencia versus el aforo por horas. Como en los casos anteriores, disponemos de las mismas opciones de navegación, destacando la selección de datos y cómo se muestran la información relacionada. Por último, pasamos a la categoría de empleados. La categoría de empleados nos va a mostrar el número de actividades impartidas por empleado, la asistencia media por empleado, el índice de satisfacción por empleado y la asistencia versus el aforo por empleado. Igual, información muy relevante que nos va a resultar muy útil a la hora de analizar esos factores que inciden directamente en el porcentaje de usos que están teniendo nuestras clases colectivas. Como podéis comprobar, el nuevo informe de actividades no solo se centra en mostraros información relativa a esa asistencia registrada en cada una de las clases, sino que analiza qué factores intervienen en ese porcentaje de usos que estáis teniendo y además incluye indicadores muy importantes que os van a permitir medir no solo la rentabilidad de vuestras clases, sino también la satisfacción de vuestros clientes. Recordad que disponéis del chat de soporte disponible en TG Manager para plantear cualquier consulta o duda a nuestro equipo de soporte. Seguimos en el próximo tutorial. Un saludo.